El capitán Diego de Alvear está a punto de emprender el regreso a España. Atrás deja muchos años de experiencia en el llamado Nuevo Continente, una tierra extensa y fascinante a la que ha dedicado los mejores años de su vida trabajando en la demarcación de los límites del territorio español. Atrás quedan también secretos de juventud. Ante él, sin embargo, se extiende un futuro que prevé plácido. Ahora es un hombre rico, un marinero felizmente casado y padre de una familia numerosa, dispuesto a instalarse en su Andalucía natal. La expedición, compuesta por 4 fragatas, avanza viento en popa rumbo a Cádiz, con una valiosa carga en las bodegas y con la esperanza y la ilusión de aquellos que vuelven por fin al hogar. Pero el destino nos depara a veces súbitos cambios de rumbo en la travesía de la vida. Solo los verdaderos héroes consiguen seguir adelante, capear la tormenta, reencontrar la calma en aguas más serenas y, por qué no, hallar la felicidad que se dibuja a lo lejos en la línea del horizonte para aquellos que saben descubrirla. Maripau Domínguez nos acerca aquí a la figura de Diego de Alvear, un héroe desconocido, un hombre que sirvió a su país tanto en las peligrosas colonias de ultramar como en las calles tomadas por los enemigos franceses, y al tiempo que nos cuenta esta historia de amor y redención, nos introduce los recovecos de una España que aún disfrutaba de su papel colonizador, pero que a la vez sufría las presiones de reyes poco hábiles y el acoso constante de las tropas napoleónicas. Maripau Domínguez, la autora de Las 2 vidas del capitán, recién publicada en Grijalbo. Buenas tardes, Maripau, y gracias por venir a Periodista Digital. Hola, gracias por invitarme, es un placer. ¿A qué 2 vidas hace alusión el título de la novela? Bueno, pues son 2 vidas y son 2 mundos, son 2 continentes, 2 escenarios y 2 épocas históricamente muy distintas y muy distantes. Eso yo creo que es uno de los grandes atractivos de esta novela, ¿no? Que suceden tantos años y en tantos escenarios que desde luego aburrirte te aburres poco. Las 2 vidas, bueno, es una segunda oportunidad que la vida le da a Diego de Alvear. Yo creo que más allá de que haya pasado a la historia siendo un héroe olvidado, pero un héroe militar, yo creo que era un héroe ante la vida, un héroe por su manera de afrontar la vida. Él lo has explicado muy bien, era muy bonito lo que decías. Efectivamente, él volvía después de 30 años de estar en las Américas, en las Indias, que se decían todavía, sirviendo a la corona y demarcando los territorios que pertenecían a España o a Portugal. Cuando ya vuelve como un gran triunfador, que por cierto es algo que hoy en día también le podemos trasladarlo y sacar conclusiones, ¿no? Cuando vuelve siendo un gran triunfador con una gran fortuna, una familia extensa, de repente en cuestión de segundos lo pierde todo y pasa a ser nada. O sea, la imagen es la de un muerto en vida, pero ese muerto en vida acaba consiguiendo arrancar de nuevo a una segunda vida. Hay una frase que se repite a lo largo de la novela y que yo creo que es una gran lección de vida, ¿no? Que se preguntan los 2 protagonistas, Diego de Alvear y su segunda esposa, Luisa Rebeca, se preguntan cuántas veces puede una persona levantarse después de haberse caído, ¿no? Y para mí es una gran lección porque al final te está diciendo que mientras te quede vida, hay vida. O sea, no te puedes dejar rendir, dejar vencer. Tienes que volver otra vez a luchar, ¿no? Sí, esa idea aparece y reaparece a lo largo de la novela como una especie de leitmotiv, como una especie de oleaje, ¿no? Sí. Que se va repitiendo constantemente, sobrevuela a lo largo de todas las páginas esa idea, ¿no? La idea de que la vida siempre te está ofreciendo segundas oportunidades por el mero hecho de seguir vivo, ¿no? Claro, y él heroicamente las aprovecha. No solo las aprovecha, sino que lucha por ellas. Por eso el final, que no lo vamos a desvelar ni mucho menos, el final al principio parecía intrascendente. Decías, bueno, pues es una escena, acaba con una escena muy concreta. Y esa escena al final acaba dotando de sentido toda la trama de la novela, porque responde a esa idea, ¿no? Ese oleaje que va meciendo a los personajes, sobre todo a Diego. Y es, bueno, por mal que te trate la vida, por más que puedas perder en la vida, al final, ¿qué es lo importante? Que estás vivo, ¿no?
y eso se lo acaba transmitiendo a su hija. En la novela, que por cierto, en la vida real, su hija fue autora de una espléndida biografía sobre él, sobre su padre. Eso te iba a preguntar, que has tenido que inventar muy poco acerca Poquísimo. de este personaje, ¿no? Sí, muy poco, la verdad. Yo creo que pocas veces se dan... encuentras personajes en la realidad que sean tan de novela, con lo cual te obligan a inventar muy poco, porque la propia vida en sí ya, y entonces, ya es interesante. ¿por qué una novela? Es decir, ¿no se te pasó por la cabeza quizás escribir otra biografía o un ensayo? ¿Por qué eliges contar la historia con forma de novela? Con forma de novela, porque es un personaje de novela. La biografía estaba hecha por su hija. Es cierto que a pesar de ello, para mí seguía siendo un personaje olvidado. La historia lo ha demostrado, ¿no? Ahora ha salido a la luz y la gente lo está descubriendo, pero era un personaje muy importante. Sin embargo, estaba olvidado como tantos otros ahí en la historia, por desgracia, ¿no? Sin embargo, para mí, que soy escritora, novelista, era un personaje de novela. Él reúne en su figura todo aquello que nos planteamos los escritores antes de empezar a cometer un nuevo proyecto literario. Pensamos qué escenarios, qué ocurre, pero sobre todo qué rasgos van a tener los protagonistas, porque tienen mucho más peso que todo lo demás. Si los protagonistas no te parecen verosímiles, el resto de la novela se cae, no vale la historia, no vale el tiempo, no vale los paisajes. Y en este caso, Diego de Alvear reunía como persona, en la vida real, tantas características de novela, todo aquello con lo que soñamos los escritores, que vi clarísimo que merecía una novela. Me figuro que la documentación, te habrás documentado mucho y ha tenido que ser un trabajoso, arduo, en fin, sí. Porque se maneja mucha información. Sí, me lo he pasado muy bien, sobre todo manejando los archivos de la Armada. He podido descubrir que son, bueno, maravillosos, que tienen unos documentos muy valiosos, que además los manejan muy bien. La gente de los archivos de la Armada, tanto del Museo Naval como el Archivo Central del Viso, es gente no solo muy profesional, que sabe muy bien lo que tiene entre manos, sino que además son muy entregados. O sea, ponen el trabajo muy fácil, y si no es que te pierdes, porque realmente había muchos documentos. Y es muy bonito en este caso, que no es la primera vez que me ocurre, porque el caso es único. Los documentos que he manejado son todos aquellos que fueron saliendo, que acabaron siendo hallados, para formar todo el expediente que se le pasó a los abogados del Estado español para poder litigar contra la empresa Odyssey, la que expolió el tesoro 200 años después del hundimiento. Claro. La que descubre pero la fragata descubrió la fragata y, como verdaderos piratas del siglo XXI, se lo llevaron todo a través de Gibraltar. Sí. Pero esos documentos que nos sirvieron al Estado, que nos sirvieron al país para ganar ese pleito tan complicado, salieron de archivos históricos. Eso es maravilloso, sobre todo para los apasionados de la historia, como es mi caso. ¿Y este pleito en qué circunstancias se llevó a cabo? Cuéntanos. Pues mira, duró 5 años. Porque es muy interesante esto. Y yo seguí la historia muy de cerca porque, bueno, yo tengo amistad con Carmen Calvo y lo seguí desde la Junta de Andalucía y después desde el Ministerio. Sabes que ella contaba con ese gracejo andaluz con el que habla muchas veces. Dice, fíjate tú que lo que menos se esperaba los de Odyssey es que me iban a encontrar también en el Ministerio, porque ella fue muy combativa contra ellos, ¿no? Sí. Lo hicieron mal desde el principio. Engañaron y engañaron y engañaron. Sustentaron todo en mentiras, porque ellos hicieron creer que estaban buscando un galeón inglés. Cuando empezaron a encontrar el tesoro, hicieron creer que era ese galeón inglés y que les avalaba y les amparaba tener un permiso por parte de la embajada británica, permiso que era papel mojado. ¿Por qué? Porque no era un galeón británico. Por tanto, no tenía ninguna potestad para darles permiso para sacar de Gibraltar, de aguas del estrecho, no de Gibraltar, sino de aguas del estrecho, todo lo que sacaron y se llevaron. Si no hubieran mentido tanto, seguramente habrían conseguido llevarse una parte del tesoro, porque por cómo estaba hecha la ley en aquel momento, si tú rescatabas un tesoro, por muy cuantioso que sea, que hubiera sido, te correspondía una parte y la otra al Estado del que se tratara, en este caso era el español.
Pero ellos lo quisieron todo y siguieron con engaños hasta que por fin a un tribunal de Tampa, en Florida, Estados Unidos, consiguieron no engañarle. Y el juzgado le estuvo requiriendo la documentación años y años, vamos, meses, y no había manera. Y al final ya sentenciaron, gracias a todos estos documentos de los que te hablaba, sentenciaron a favor de España. Luego recurrieron, no querían devolver el tesoro, pero de ninguna manera, en todas las instancias posibles, y finalmente ya la última, que era el Tribunal Supremo, dijo que tenían que devolverlo en un plazo de 15 días. Eso fue un gran día para España y para su patrimonio. Y con esta información, con esta documentación tan extensa, ¿cómo planificas la novela? Porque a mí me da la impresión de que tú te sientas a escribir una vez que ya tienes la historia planificada, ¿no? Sí. Bueno, yo soy muy exhaustiva. Esa es la impresión que me daba. Sí, soy muy exhaustiva y de hecho tengo un método que me he inventado que me sirve, a mí me sirve muy bien y me facilita mucho las cosas, que supone que previamente a comenzar el proceso de escritura empleo muchísimo tiempo en documentarme, en organizar la documentación y en mezclar esa documentación histórica con la trama que quiero contar, porque no siempre coincide, lo que hacen es que son complementarias. Una vez tengo eso, dibujo toda la novela, te diría casi que como un storyboard de cine. Lo tengo todo, pero no en la cabeza, porque es imposible, sino todo escrito. De manera que hago primero una especie de mini novelas. Siempre hago mini novelas. A veces mi editora, en Grijalbo, bromea y me dice: oye, si lo amplías un poquito ya te publico el guión que has hecho, porque soy muy exhaustiva. Y eso me facilita mucho la escritura y además hace que apuntale lo más posible el rigor. Yo no soy historiadora y al no serlo me preocupa muchísimo que el rigor histórico quede a prueba de cualquier duda, ¿no? Has tocado este tema, aprovecho para preguntarte, ¿qué es para ti una novela histórica? Bueno, hay muchos tipos. Yo pregunto a veces y cada uno me dice una cosa. Claro. Me dicen tantos años de que no queden supervivientes del periodo que estoy tratando. O, en fin, cada uno me dice... Bueno, si te refieres a eso, yo tengo una idea que no es muy científica, por ejemplo, pero... ¿una novela sobre la guerra civil para ti es histórica? Para mí no es histórica porque es demasiado reciente. Claro. Yo creo que tiene que por lo menos haber un cambio de siglo, pero con 100 años. No vale cambiar como hemos cambiado del 20 al 21, porque si no podríamos considerar histórica una de 1999. Creo que se requiere un mínimo de 100 años. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo suficiente como para que las heridas, si las hay, que siempre hay heridas, siempre hay, privadas y colectivas, esas heridas hayan cicatrizado un poco. Yo creo que, por ejemplo, las heridas de la guerra civil no van a cicatrizar hasta que hayan transcurrido 80, 90, 100 o 100 y algo de años. De verdad. Ya te digo que no es un método científico, no es decir, es que se considera histórica a partir de 100 años hacia atrás. No, pero creo que es un tiempo bastante prudencial como para que las heridas, ojo, se hayan cicatrizado las heridas y ha transcurrido también el tiempo suficiente y necesario para poder tener una perspectiva. Porque sobre la guerra civil todavía no tenemos una perspectiva. Creo que no. Tiene que pasar más años y tiene que estudiarla más gente. Porque, claro, hay mucha gente que está viva y que sufrió mucho y todavía tienen, y hay otros que tienen muy recientes sus muertos. Es complicado, es muy complicado. Por ejemplo, en el caso de Diego de Alvear hay descendientes, que está muy bien. Ya has hablado con ellos. Sí, he hablado con ellos y ha sido muy, muy, muy interesante, verdaderamente. Pero ha transcurrido 200 años, ya las cosas se ven de otra manera, ya tienes una perspectiva histórica, puedes analizar de otra manera y ya no te toca, o sea, hasta los descendientes ya no son descendientes de abuelo, o sea, no es tu abuelo al que le pasó lo que fuera, ¿no? Por un lado está bien que pase mucho tiempo porque puedes analizar de manera más fría, si se quiere, o con más imparcialidad, pero por otro lado a veces también caemos en el error... A ver, ¿qué pero me vas a poner? A ver. No ocurre en esta novela, digo en general, de juzgar con la visión
y con el punto de vista de ciudadanos de hoy, del siglo XXI, Sí. aquello que, por ejemplo, pasaba en el siglo XV. Ah, claro, sí, eso es un tema interesantísimo. Y claro, hay que tener por Sí. eso mucho cuidado, Sí, ¿no? sí, es un tema muy interesante al que yo me he enfrentado, fíjate, más que en esta novela, en las anteriores, porque hasta ahora en novela histórica yo me había centrado sobre todo en el siglo XVI español, en el reinado de Felipe II. Y las novelas sobre Felipe sorprendieron muchísimo, además de que tuvieron un gran éxito entre el público, sorprendieron mucho. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay cierta tendencia natural, yo creo que ni siquiera se puede criticar, pero hay esa tendencia a analizar cosas del pasado con la perspectiva del siglo XXI. Es imposible. O sea, si yo tuviera que analizar los comportamientos sexuales, sentimentales de Felipe II con las mujeres con las que se relacionó, desde mi punto de vista, bueno, es que no habría pasado ni a media novela. O sea, me habría enfadado con él y lo habría dejado. Entonces, las convenciones de entonces y lo que estaba. Sí, eso siempre es muy interesante. Y es un gran reto, ¿no? Para el autor, un reto impresionante. Sí, un reto impresionante. A mí, como me gustan los retos, es uno de los aspectos que más me apasionaba cuando empecé a escribir sobre Felipe II. ¿Qué es lo que te empuja a ti a escribir una historia? Cuando dices tú, pues sí, aquí tengo yo una novela, me voy a poner con ella. Pues por la experiencia vivida hasta ahora me doy cuenta de que son los personajes los que siempre me sugieren una novela, más que un hecho, los personajes. Porque luego a la hora de escribir también intento que las emociones y los sentimientos estén siempre presentes, porque es la manera más intensa y más interesante, creo, de enfrentarte a algo. El ver qué se siente y cómo te pueden afectar los hechos que están ocurriendo. Por ejemplo, en Felipe II eso era difícil, porque de él se ha investigado mucho y se ha escrito mucho, pero no tanto de su alma. De Parker. Sí, bueno, las cartas y con Geoffrey Parker yo colaboré en la última novela, en Una diosa para el rey, colaboramos juntos y mantenemos una colaboración. Eso es un libro espléndido, el de Parker. Sí, la corrigió y aumentó con 10.000 entradas, 10.000 documentos nuevos que encontró desde... Creo que es el año pasado, ¿no? Hace año y medio, ha sido la última edición. Sí, bueno, es que... Digo la más moderna. Salió en Alianza, una abreviada hace muchísimos años. Sí, en el 87, creo. Claro, y la ha ido aumentando. Y era magnífica la última, la última estaba muy bien. Y en este caso es más fácil y se plantea menos ese tipo de problemas porque es más reciente el periodo histórico, ¿no? Por tanto, también a los personajes los puedes entender más fácilmente, aunque las convenciones sociales y los comportamientos sean distintos, pero hay una proximidad más que no hace 500 años, claro. Hay muchos periodistas ahora, no es tu caso porque ya llevas muchos años escribiendo novelas y publicándolas, pero ahora hay muchos periodistas, o me da a mí esa sensación, que dan el salto, periodistas y guionistas y cineastas, todas aquellas profesiones, digamos, de una forma u otra que tienen que ver con el hecho de contar historias. Se han pasado a la literatura. Y esto no sé si responde a la precariedad que hay en nuestro medio. No sé esto cómo... No lo sé. Habría que preguntarles a todos y cada uno de ellos. No lo sé. Yo, en mi caso, cuando empecé a escribir, tenía todavía una actividad en el periodismo televisivo. Y hice un camino inverso que era muy arriesgado y que fue incluso doloroso, pero que es el de ir apartándome de la televisión. A la televisión me refiero, no como estoy ahora, que puedo estar colaborando con algunos medios, sino en la batalla diaria televisiva, como había estado haciendo durante tantos años. Me fui apartando voluntariamente porque quería que se me tomara en serio mi faceta de escritora, y como yo soy periodista y sé cómo funcionan los medios, pues al principio me veía siempre en el saco de los libros de consumo rápido, que no tengo nada contra ellos, que me parece muy bien, cada uno se gana la vida como puede y quiere, ¿no? Pero los libros de consumo rápido que abusaban del tirón popular de ciertos compañeros, ciertos colegas
muy mediáticos, ¿no? Y me metían siempre en el saco. Y yo iba con mi novelita, pum, y caía en el saco de todos ellos. Y te molestaba, ¿no? me molestaba porque yo quería estar en otra línea. O sea, ya. Para mí la literatura no fue un camino fácil, no fue venga, voy a aprovechar que tengo un tirón televisivo, cuando lo tenía. Que por otro lado es muy fácil, ¿eh? La gente se cree que cuando sale 4 días y lo reconocen por la calle que es casi Dios, y no, eso es una cosa efímera. Cuando dejas de aparecer se acabó. Claro, o sea, sí. Eso también es una gran lección, sí, ¿no? Sí. Y yo lo fui haciendo, pero no porque me sentara mal o no me gustara, sino porque yo me quería tomar muy en serio la literatura. Entonces tú te fuiste alejando del mundo televisivo precisamente para centrarte más en la carrera de escritora. Sí, y al principio fue duro porque económicamente fue un desastre. Claro. Pero bueno, Claro, ya. Era una apuesta de largo recorrido, una carrera de fondo. Yo creo que las carreras de fondo se me dan bien, porque no me gusta apresurarme en general en la vida. Y bueno, pues al final, de momento estoy satisfecha. Estoy ¿Y muy a la satisfecha. tele de esa forma piensas volver o de momento no? Nunca se sabe. En este momento estoy bien como estoy, pero bueno, la vida todavía da muchas vueltas y no tengo edad de jubilarme aún, así que no se sabe. ¿Con qué estás ahora? ¿Estás escribiendo otra novela, documentándote? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, ahora tengo 2 en mente, que bueno, las editoriales siempre son muy cautas y prefieren evitar que se cuente, pero estoy en uno que creo que puede dar mucho que hablar, histórico también, ¿eh? Histórico, sí, ¿no? Sí, que puede que vea la luz dentro de 1 año y medio, más o menos. O sea, todo relacionado con la escritura, con la literatura, ¿no? Sí, un proyecto literario, sí. Pues muchas gracias, Maripau. Las 2 vidas del capitán, de Maripau Domínguez, novela histórica publicada en Grijalbo. Gracias y suerte. Gracias a vosotros siempre.